Bueno, entonces buenas noches. Vamos a dar el inicio a la revisión de lo que es el programa de terapia física, lo que respecta a HIPAA. Entonces, como pueden ver en el logo a mano izquierda, HIPAA es parte del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Vamos a conocer un poco lo que es la HIPAA. Entonces, vamos a ver lo que usted necesita saber para su examen en cuanto a la HIPAA. Entonces, cuando usted comience su entrenamiento como proveedor de salud, hay que ponerle mucha atención a lo que es la HIPAA, que es la abreviatura acá está, la tienen escrita ahí frente a ustedes. Una, dice Health Insurance Portability. Tiene dos componentes, lo vamos a ver. Es una parte que tiene que ver con seguros de salud y la otra parte es con la información de salud de los pacientes. Entonces, hay que saber que es una ley en todo Estados Unidos, en el Estados Unidos continental y en las partes como pueden ser Hawái, donde hay como parte federal, ahí hay la ley HIPAA. Entonces una ley que aparece inicialmente en 1996 y fue hecha para asegurar lo que son la confidencialidad de los récords médicos. Antes era en la edad del papel y lápiz, ahora es en la edad o en el tiempo de la computadora, pero eso no ha cambiado nada la responsabilidad de que tienen los proveedores de salud. Entonces, es una ley de privacidad que requiere que todas las entidades provean al paciente con avisos escritos, cómo se maneja su privacidad y cómo se manejan sus derechos de privacidad. Entonces, vamos a ver que para manteniendo la confidencialidad de la información privilegiada en los individuos. Esa es una de las metas. Entonces, la mejoría en la eficiencia y la efectividad en los sistemas de salud en cuanto a este tipo de información es una prioridad. Entonces, la información de confidencialidad de los pacientes ha sido considerado siempre un principio muy importante que necesita ser observado por los asistentes médicos como cualquier persona que trabaje en lo que es en el ámbito de salud. Entonces, información obtenida durante la atención de un paciente no debe ser revelada sin el permiso de los pacientes, excepto, ahí sí hay una excepción, en aquellos casos que la ley lo requiera y son bien puntuales los momentos. Entonces, cualquier cosa que usted le diga al paciente, que usted escuche de los pacientes o que se le haga a un paciente es considerada confidencial. Entonces, eso no hay que olvidarlo. Entonces, las leyes de seguridad de la HIPAA requieren el uso, por ejemplo, de, de claves en las computadoras que protejan los, todos los equipos electrónicos que tengan acceso a algún tipo de información de los pacientes. Entonces, si usted trabaja en una área de recepción o cerca de un área de recepción en donde la información pueda estar visible, es importante que su computador esté posicionado de una manera que en ningún momento por accidente revele una información que no se desee sea conocida por otra persona o personas que estén cerca o pasen cerca de su escritorio. Entonces eso es importante. Cualquier información dada por un paciente al personal médico, que van a ser ustedes en el futuro, no puede ser revelada. Esta información que el paciente le da es conocida como comunicación privilegiada. Entonces HIPAA le permite al paciente tener más control sobre sus récords médicos. Los pacientes pueden hacer mejor uso de esos récords médicos, hacer decisiones educadas, conociendo el por qué, el cuándo, el qué de las cosas. Y más importante, también conocen los límites de la información de los pacientes. Y saben ellos también que esos límites son estrictos y son puntuales en cuanto al manejo de la información. Entonces, conocer lo que se conoce como prácticas de privacidad o avisos de práctica de privacidad también es importante y esos anuncios están en los
expedientes médicos también de los pacientes. Entonces, conocer eso es bien importante. Hay que leerlos. El paciente también tiene que leerlo. No solo uno como trabajador de salud, sino que el paciente también tiene que leerlo y entenderlo, cómo el proveedor maneja su información privada. Entonces, ¿qué es esa información que se conoce como eh, de Notice of Privacy Practice? Una nota de prácticas de privacidad. Vamos a ver. Son reglas de privacidad que crean estándares a nivel nacional con el propósito único de proteger la información de los pacientes, los récords médicos y cualquier otra información de salud de los pacientes. Vamos a ver, ya pronto vamos a ver cuáles son esas informaciones. Entonces, el proveedor de salud debe de conocer esto. Entonces, ahí se comparte información, por ejemplo, cómo se va a manejar la información y cómo se puede compartir la información. También en esa regla de privacidad, también se le dan a conocer los derechos. En la mayoría de casos, los pacientes van a recibir un aviso en su primera visita. Cuando ellos lleguen por primera vez al proveedor, se le puede hacer esa información accesible a ellos o también les puede llegar por vía correo de su plan de salud. También los planes de salud, ya sea cualquiera que estos sean, Toft, cualquiera, ellos también hacen llegar esta información a los pacientes. Así que también el paciente podría solicitar una copia en cualquier momento. No, hay fechas, por ejemplo, lo dijimos la primera vez, pero si él desea, la pierde y desea otra copia, también puede hacerlo eso. Entonces la nota debe describir cómo el proveedor va a usar o puede liberar información de salud protegida. También explica cómo las autorizaciones o los permisos o los consent, cuando son necesarios, antes de que un récord médico pueda ser compartido con otra institución por alguna razón. Por ejemplo, podría ser que un paciente va a ser referido a otro especialista y va a necesitar el especialista que conocerlo, pues, conocer el antecedente de él, no solo que llegue en físico a verlo, sino que si tiene electros, si tiene estudios, ultras, radiografías, reportes de MRI, todo eso también el otro proveedor necesita. Entonces el paciente puede llenar unas informaciones y ya el otro proveedor puede tener acceso a ello. Entonces es una tarea de la organización proteger esta información protegida. Es un privilegio. Vamos a ver qué es esta nota, ya la dijimos. La nota es para usar, cómo se va a usar y liberar información. La organización tiene el derecho y la obligación de proteger esa información de salud privada y los derechos de privacidad, incluyendo que los derechos. Hay un derecho también que no se conoce mucho y mucha gente ignora que lo tiene, y es el derecho a la queja. Entonces, el Departamento de Salud y Servicios Humanos da ese derecho, que usted puede quejarse en cualquier momento. Y muchas veces ellos le envían como encuestas, los seguros médicos o el Departamento de Salud envía encuestas cuando uno hace como una revisión de un proveedor. No sé si han notado cada vez que alguien va a una consulta, lleva uno al niño al pediatra o va uno al internista. Casi como a las 2 semanas le puede llegar vía correo del seguro o del departamento de salud una encuesta, cómo fue el servicio, para tener un poco de retroalimentación ellos y ver cómo va. Y ahí puede ser un momento de quejarse si alguien tiene una queja. Entonces, y la organización a veces no lo hace sabedor al paciente que puede quejarse. Entonces, el derecho de los pacientes que se conoce el Patient Bill of Rights, se refiere a unos derechos de consumidores. O sea, recuérdense que el paciente al final es un cliente de la clínica. Hay que verlo así, como las cosas como son. Son clientes, entonces un consumidor. Entonces, él tiene ese derecho como consumidor, cliente,
de tener ese privilegio de que se le da a cualquier cliente en cualquier lugar. Recuérdense que es un derecho. Entonces, este documento que se conoce como Patient Bill of Rights es un documento que fue creado para mejorar la confianza de los consumidores, de los clientes, en el sistema del cuidado de salud. Y de esa manera se le definían a ellos sus derechos y responsabilidades como cliente, como consumidor, porque ellos tienen también responsabilidades. También se definían los derechos y responsabilidades de los profesionales que dan la atención de salud, de las instituciones que cuidan la salud y también de aquellas instituciones que proveen los seguros, los planes de seguro. Entonces, si ustedes ven, esto es bien amplio y los derechos de los pacientes varían de estado a estado. Entonces, no es lo mismo New Jersey, Nueva York, Massachusetts, Connecticut. Cambian, algunas cosas cambian. Puede ser muy genérico, algunas cosas se conservan, pero otras cosas pueden variar. Entonces, los proveedores de salud y cualquier empleado en el campo médico, ya sea medical assistant, physical therapist, physical tech, todo eso, deben de saber estos derechos y protegerlos, pues, porque son derechos de los pacientes. Actualmente el paciente ya dejó de ser un paciente pasivo y se ha convertido en un paciente más activo. Entonces participa en en el cuidado de su propia salud. Ya no es solo recibir, recibir, recibir. Muchos de ellos ya tienen una opinión en el cuidado de su salud. Entonces eso va a servir como guía para los dos, para los pacientes, para los médicos y para las instituciones que están involucradas en el cuidado de la salud. Como ven en este momento en su pantalla, aquí está algo bien genérico de las prácticas privadas y los derechos de los pacientes. Acá se le informa, esto se pega muchas veces en las paredes, en las áreas de espera, en los corredores, ya adentro de la clínica, en los pasillos, en donde se le dice cómo se puede usar su información de salud para tratamiento, para el momento de hacer el trámite de pago, en las opciones de cuidado de salud y también en qué momento se puede liberar una información no autorizada, que puede ser por ley, cuando la ley lo requiera, procedimientos legales. Acuérdense que a veces son ordenados por corte o ordenados por juez, tiene que hacerse. Pacientes que se convierten por alguna razón, violan las leyes y van a las prisiones, ya se convierten con lo que se dice inmates, que son eh, personas que han perdido su libertad, básicamente. Para no usar otra palabra, que no se oye muy bien la otra palabra. O sea, se le dice privado de libertad. Luego, cualquier información que sea de salud pública o de una enfermedad transmisible de orden público, como puede ser, por ejemplo, enfermedades como el COVID, toda esa información se tiene que compartir, aunque el paciente no quiera. Algunos casos de negligencia de adultos mayores, abuso de niños, todo eso también. Entonces hay varias cosas donde se puede liberar sin que el paciente lo diga. Luego están los derechos de los pacientes. Aquí se le da a grandes rasgos. Derecho a inspeccionar su propio expediente, pedir una copia de su propio expediente, tener también el derecho a restringir alguna información protegida que él no quiera que se comparta, que diga que no se comparta con su hermano, su mamá. O sea, hay cosas que se pueden hacer. También tiene el derecho a requerir información confidencial de parte de las clínicas en lugares y medios alternos, como puede ser que solamente se use teléfono, correo electrónico, mensajes de texto al teléfono. Y también hay, si ustedes ven, es bien amplio esto. Ellos tienen que firmar que lo reciben, se dan por enterado, acá ponen su nombre, fecha de nacimiento, también se pone que él entiende que leyó y entendió los derechos y cómo se va a manejar su información. Y también entiende que si va a haber alguna modificación a esa acta, se le va a hacer saber para él saber que hubieron adendas si se hacen cambios. Así que todo eso lo firma y le pone fecha y ya. Ahora vamos a discutir algunas cosas de los derechos de los pacientes. Entonces, eso es lo que se conoce que dijimos
como Patient Care Partnership. Sirve como guía para el paciente y los médicos o las instituciones involucradas. Entonces, este es un documento también de derechos que son legales, legalmente en todos los estados o las instituciones se definen de estas maneras. Entonces, el asistente médico, el physical tech o cualquier empleado en el campo de la salud debe de conocerlos y protegerlos, participar activamente en la protección de esos derechos. Entonces, como paciente en un hospital XXX, no voy a decir el nombre del hospital o de las clínicas, cualquiera sea el nombre, el paciente tiene el derecho que es consistente con la ley del estado donde él reside. Por ejemplo, vamos a ver, a recibir un tratamiento sin discriminación. Entonces acá viene la pregunta, ¿sin discriminación a qué? ¿A raza, a su color de piel, a su religión, a su género, origen nacional, de donde usted, no importa, presencia o no de una disability o del origen del pago? No porque alguien recibe pago de Mass Health, Medicare, es menos que otro que está pagando de su propio bolsillo un copay o algo. Debe de ser sin discriminación. También debe de ser derecho a ser informado, la posición de los tratantes, ya sean médicos, tratantes o cualquiera que participe en su información de salud, que la conozca o lo trate, debe de saber el nombre y la posición de esa persona. También tiene el derecho a recibir información sobre lo que son los consentimientos informados, que son aquellos que se solicitan cuando se le va a proponer al paciente un procedimiento o un tratamiento. Entonces, esta información debe incluir riesgos posibles de los procedimientos o tratamientos, los beneficios también, riesgos y beneficios, que los conozca el paciente de manera clara y sencilla, ¿no? Sin tecnicismos. También dijimos del consent inform, ya lo mencionamos acá. También tiene derecho a, el paciente tiene el derecho también a designar a un individuo que pueda dar su consentimiento en caso de que él no lo pueda dar. Si se enferma demasiado o pierde la capacidad mental de tomar una decisión de un consentimiento, él puede delegar a alguien antes de que suceda eso. Entonces, si necesita información adicional, el paciente puede solicitarla también. Tiene el derecho a decir no a un tratamiento, a un examen físico también o a una observación. Ese es su derecho. También tiene derecho a la privacidad mientras esté en una zona de hospital, que se maneje también su información de forma confidencial, asimismo sus récords médicos también que se manejen de forma confidencial. También tiene derecho a recibir una copia de sus récords sin cargo a su bolsillo, sin pagar. Eso es un derecho de él. Si acaso el hospital le exigiera algún cobro, tiene que ser un cargo razonable, que podría ser el valor comercial de una fotocopia. Vale, ustedes como sabrán, valen centavos. Entonces, dependiendo del tamaño de un expediente, así será un cobro realista, pues si acaso se le puede dar. Pero tampoco se le puede negar la copia solo con la única excusa de que el paciente, digamos, no puede pagarlo. Eso no es ya aceptable. También el paciente tiene el derecho a quejarse sin temor a represalias de parte de los que le dan sus tratamientos de salud. Entonces, acá el hospital tiene que ser responsable y responder si hay violación a esto, que si hay una como una represalia por si un paciente se quejó o dijo algo. Entonces, eso también tiene que darse un servicio a satisfacción del paciente. Ahora, también en cuanto al manejo del dolor, también es otro derecho. El paciente tiene el derecho a saber que hay medidas para aliviarle su dolor y quiénes son los involucrados en el manejo de esos planes. En todos los hospitales o clínicas siempre hay alguien que podría ser un especialista del dolor
o la clínica lo puede referir a una clínica del dolor. La mayoría de hospitales tienen áreas destinadas para este propósito. Entonces debe de recibir una respuesta rápida si existe esa queja de dolor. También eh, el paciente tiene derecho también en cuanto a donación de órganos. Ustedes saben que eso es ya ahora muy común. Se puede documentar eso como un derecho de él o delegar él a una persona que pueda tomar esa decisión en caso de que no esté. O pacientes también, ya una vez que han tomado la decisión de donar un órgano o algo, ellos tienen una tarjeta de donante que también la puede hacer disponible el hospital a esos pacientes. Otra cosa es entender y usar esos derechos. Si por alguna razón el paciente no entiende a cabalidad y hay necesidad de explicárselo en su propio idioma, ahora los hospitales deben de hacer el esfuerzo de ayudar a los pacientes y eso incluye proveerle de un intérprete médico. Si se puede en persona, se hace. Si no, se puede hacer vía, ahora ustedes saben, vía online. Porque ahora con lo de la pandemia y todo, a veces no están disponibles los intérpretes médicos de forma física, pero sí en forma electrónica. Ellos se pueden conectar a través de una iPad, un Zoom o alguna forma de contacto. Ya hay servicios especializados de eso. En cualquier idioma, ya sea español, chino, ruso, hebreo, hay de todo ahí. También pacientes pueden documentar y expresar su deseo en caso de una enfermedad terminal o en un accidente, cuando ellos ya no puedan expresar ese derecho en tiempo real. Entonces hay deseos de vida, el paciente lo llena. La mayoría de hospitales, cuando un paciente se va a someter a una cirugía que tiene cierto grado de complejidad, como puede ser alguien que vaya a someterse a una colocación de un stent cardíaco, a una cirugía de bypass coronario, cirugías de neurocirugías por endovasculares, que le va a colocar algún coil por un aneurisma o cualquier cosa. Entonces, son de mucho riesgo. Entonces, casi todos las hacen firmar algún tipo de deseo de vida, que todavía están en su sano juicio con una mente clara y decisión a delegar a alguien que se le conoce como un proxy. Y esa persona podría en su momento tomar una decisión cuando él no pueda. Es como un derecho que es como un poder de abogado. Ahora, hablemos un poquito de lo que es la ley y la ética, que también es parte de lo que se va a ver, van a verlo ustedes. Entonces recordemos que el comportamiento ético en los corredores de salud nunca debe ser prejuiciado ni bias. Bias es una palabra que se usa mucho acá en Estados Unidos, que quiere decir que esté prejuiciada, con doble moral, digamos. Entonces, entonces, veamos qué es la ética. Ética es el conocimiento de que algo es correcto o algo es incorrecto. Básicamente es eso, saber cuando uno dice, no, si eso no es correcto. Usted sabe por qué no es correcto. Entonces, también lo incorrecto se conoce. Entonces, esa idea que usted la venga acá, este hombre rascándose la cabeza, este dibujo y las signos de interrogación acá, y lo ético de por un lado, y lo legal por otro. Vamos a ver qué es lo legal. Entonces, muchas veces se van a enfrentar ustedes en decisiones que la parte ética y se van a enfrentar a decir si eso es correcto o no. Entonces, a mí me gusta poner a veces el ejemplo de cuando uno va en un carro, que lo uso muy seguido ese ejemplo y porque es bien práctico. Ir en un carro a la 1 de la mañana en una calle sola y me encuentro un semáforo que está en rojo y yo sé que esa zona es algo peligrosa, ¿voy a detenerme completamente o solamente hago medio alto y me voy? Ahí la ética le dice que hay que hacer un full stop, así lo dice la ley, un alto completo y luego salgo. Pero es la 1 de la mañana, peligroso. Entonces, yo conozco lo correcto y lo incorrecto, es la parte ética. En teoría tendría yo que parar y hacer el alto completo y luego salir. Esa es la ética. Otro ejemplo podría ser que ustedes tengan a un compañero de trabajo que siempre llega tarde, termina hablándoles por teléfono y diciéndole que si le hace el favor
de marcarle, y la próxima vez que necesite usted un favor se lo va a hacer él a usted. Entonces ahí vuelve a ver la ética, qué es correcto y qué es incorrecto. Le voy a ayudar. Otra parte ética podría ser, acá ven ustedes a una enfermera que sospecha que un paciente adulto mayor, mano izquierda, ha sido abusado, presenta moretones en áreas del cuerpo que no tiene explicación lógica de la causa del morete, y la explicación es bien débil. Entonces, ¿qué debo hacer? Es mi tarea ética proveer solamente soporte emocional al Señor, decirle, no, todo va a ir bien, tenga paciencia, el morete le va a pasar, 72 horas se quita. O si yo sospecho un tipo de abuso, voy más allá y reporto eso al jefe inmediato superior. Entonces ustedes ven ahí son partes éticas todavía, pero viene la ley, que en la medicina es una ley y la ética. Entonces ya la ley va un poquito más allá, porque la ley ya son reglas de conducta y han sido hechas ya por el hombre, por eh, oficinas que se encargan de eso, de ya sean de ciudad, de estado o gobiernos federales, ya son leyes, y algunas son leyes criminales y otras son leyes civiles. Entonces, la ley criminal es la ofensa en contra del público y la civil es una ofensa en la relación entre personas. Entonces, ahí está lo que se conoce muchas veces como tort, que es hacer algo incorrecto contra una persona o su propiedad. Los tort se conocen como intencionales o no intencionales. Lo quise hacer o no lo quise hacer. Muchas veces la gente podría decir que no lo quiso hacer, que sería unintentional. Fue sin querer. Y otro fue queriéndolo, intentional. Entonces ahí podría catalogarse como uno o el otro. Ahí hay varios tipos de tort. Por ejemplo, tenemos la negligencia, que es hacer algo incorrecto sin quererlo. Yo no tenía la intención de provocar una úlcera o algo, pero por el mal manejo pasó. Entonces, una negligencia. Pero cuando la negligencia la comete un profesional, ya se convierte en mala praxis, aunque no tenga intención, mala praxis. Entonces son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, mala praxis podría ser que un profesional de la salud, conociendo que un paciente tiene una alergia a algo, le prescriba un medicamento y como resultado de esto el paciente fallece. Ahí sería ya una mala praxis porque la fue hecha por un médico. Entonces ya se convierte no en negligencia, sino que mala praxis. Entonces van a ver ustedes que los profesionales de la salud o profesionales en las áreas médicas pueden cometer errores a través de actos de negligencia, o sea, cometer cosas erróneas sin intención, ya sean también o actos de omisión, no hice algo, o que se desviaron de los estándares de su profesión, algo que está fuera de su alcance, no lo haga, aunque usted lo sepa hacer, no hay que hacerlo, porque podría cometer una mala praxis. Entonces, y llevar al paciente lesión o en el peor de los casos un problema más severo. Entonces, van a ver ustedes que las malas praxis pueden llegar por errores diagnósticos, por errores en los tratamientos o por errores en el seguimiento del personal de salud hacia los pacientes. Hay malas praxis también intencionales. Acá tenemos esta arriba que dice un tort intencional es aquello que se comete con la intención de causar daño. Hay también otros tortas, la difamación, el slander, que es hacer falsos testimonios de forma orales, verbales. Invasión a la privacidad es otro tort que está catalogado en las leyes. También tenemos fraude, el asalto, que es otro tort. Entonces, el asalto puede ser solamente el tener la intención de tocar a alguien sin su consentimiento. Entonces, por eso siempre es bueno obtener, aunque sea un consentimiento de tipo verbal, y decirle, se le va a realizar esto y esto y esto. ¿Está usted de acuerdo con lo que se le va a hacer? Ya es un consentimiento
se está tratando de conseguir un consentimiento, aunque sea verbal al inicio, y luego el paciente, si hay una forma, lo tiene que firmar para evitar lo que es el assault, porque solamente el intento de, ya la battery es un paso más, porque ya la battery, ya dijimos que el asalto solamente implica que alguien sienta miedo de que usted le va a hacer contacto físico o le vaya a hacer algún daño de tipo corporal. Entonces ya para que exista el tort de battery, entonces tiene que haber ya el contacto físico ya demostrado, ya el contacto físico en tiempo real para que ocurra lo que es el battery. Ya toqué yo a la persona sin que ella me lo haya dado su consentimiento. Entonces, en muchas situaciones, por ejemplo, los flebotomistas, los physical tech, los physical therapy, todo eso, deben de tener ese cuidado de que puede existir ya sea assault o battery. Entonces, siempre es bueno lograr obtener un consentimiento informado antes de hacer cualquier cosa para evitarse malentendidos y que no caer en estas categorías sin necesidad. Entonces, recuerden el consentimiento informado es aquel en todo profesional de la salud debe asegurarse que su paciente entienda y sepa lo que es un consentimiento informado antes de todo procedimiento. En la mayoría de instancias, ese es un derecho que el paciente tiene, que se le explique, que se le va a hacer, beneficios, riesgos, todo eso. Entonces, si el paciente es un menor de edad, su padre o el guardián, que se le llama guardian, debe proveer ese consentimiento informado de su parte. Entonces, no olvidemos eso. Luego otro tort está lo que se conoce como abandono. Esos son más que todo para los médicos, los abandonos. Ahora, veamos lo del HIPAA, que les dije yo que el HIPAA tiene dos títulos, se llaman Title 1, Title 2. El título 1, este es el que tiene que ver con los seguros médicos. Entonces, en algunos casos, limita el uso de condiciones preexistentes o que limiten algunas situaciones para obtener coberturas. Tiene que ver con lo que es el seguro médico. Entonces, acá el HIPAA de esta manera, en algunos casos, previene discriminación contra individuos que tienen una salud que no es muy buena, pero necesitan tener un seguro. Entonces, esto puede suceder cuando un paciente pierde su trabajo o deja un trabajo y que se queda como en el aire, por decirlo. Luego viene el título 2 que es el que se hizo para la implementación de transacciones electrónicas estandarizadas por lo del manejo de los informes de salud. Entonces, tiene que ver con la implementación de procedimientos de seguridad y privacidad para prevenir el mal uso de la información de salud y de esta manera asegurar confidencialidad. Entonces, todo esto ya lo mencionamos, no lo voy a repetir porque era más o menos lo mismo, los derechos de los pacientes en base a HIPAA. Dijimos la copia de la información de salud, restringir algunas partes de sus expedientes que se quieran restringir en quién las conoce, conocer las prácticas de privacidad, requerir comunicación de la oficina y que se mantenga privado, que también se puede solicitar el paciente que alguna información se corrija. Si el paciente detecta un error en su información de salud, él puede, de manera ya estandarizada, solicitar que se corrija esa información. Entonces, veamos qué es el PHI que se menciona tanto. Entonces, el PHI no es más que la información de salud protegida y esta incluye algunos identificadores de los pacientes. Identificadores son cosas que lo ubican al paciente y hay varias cosas ahí. Vamos a ver que son muchas que lo identifican, más información de salud. Veamos esto. Acá tenemos que la PHI son identificadores como por ejemplo su nombre completo es una PHI, su dirección de su casa,
de residencia, su número de teléfono, su seguro social es otro, su correo electrónico, su número de récord médico, sus beneficiarios del seguro médico son también protegidos. Información de sus vehículos si existieran, medidas biométricas que existan en su expediente, como pueden ser si algún reporte de ADN que esté incluido o cualquier reporte biométrico, fotografías que tengan en el expediente suyo que sean de rostro completo o algunas partes de su cuerpo. Recuérdense que si son procedimientos de cirugía, a veces los plásticos toman fotos antes y después, ultrasonidos de abdominales, todo eso son protegidos. También algún identificador que sea único para usted, PIN de sus cuentas, todo eso. Si ustedes ven, son bastantes, son casi 18 identificadores que se mencionan. En el tiempo real que estamos ahora, ustedes ven que su información de salud se maneja en forma muy dinámica, de la clínica al hospital, del hospital al médico primario al departamento de salud, de la clínica al especialista. Todo eso se hace muchas veces en forma de física, en correo convencional o vía correo electrónico o muchas veces también por fax. Si usted ve, esa información se mueve de un lugar a otro y los pacientes ahí ni saben en qué momento alguien le está faxeando un reporte a un seguro médico, a una cosa. Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces, ¿cómo se protege eso? Ya más o menos lo habíamos dicho, con las claves de los servidores y manejar con la información con todo el respeto que se merezca un expediente. ¿Pueden existir errores? Sí, eso es cierto. También pueden haber en algún momento de manera no intencional se vaya una información sin querer. Eso puede pasar. Entonces, cómo puede pasar eso? Veamos. Aquí hay que conocer que la información donde se haga pública tiene que ser autorizada por el paciente. De ahí hay que recordar también que el personal de salud no puede estar compartiendo información en corredores, como acá se ve dos médicos practicando en un área común. Entonces, conversaciones confidenciales deben de mantenerse entre los proveedores. También no se puede hablar en el elevador, en zonas de cafeterías, de pacientes, cerca de farmacia, si es una clínica o un hospital. Y si se va a hacer en una zona semi-privada, no se tienen que decir ni nombres, ni diagnósticos, ni nada. Si se va a hablar, el mejor lugar es el consultorio. Ese es el mejor lugar para que esto no suceda. Entonces, si ustedes ven, es de ponerle un poco de atención y guardar los expedientes en lugares correctos, no dejarlos a la vista. Si usted tiene que salir de la habitación, no deje su laptop abierta, se la tiene que cerrar, bloquearla y al regresar volverla a abrir. Eso aunque sea 5 segundos que salga, tiene que estar, si no es una violación de HIPAA. Ahora, en cuanto a los récords de los menores, podemos decir que el HIPAA autoriza a los padres a ver los récords de los niños, tanto como lo permita la ley. Eso es así. Entonces, acá también hay que saber que los menores, en algunos casos, tal vez no viven con los papás biológicos, sino que con personas que los representan, que pueden ser guardians o padres adoptivos o nombrados por corte o por juez. Entonces, en ese caso, los padres biológicos, aunque sean los padres biológicos, no pueden verlo, sino que el que está autorizado por ley a verlo y él puede autorizar los procedimientos y los tratamientos en los menores. Entonces, hay varias situaciones como esas. Entonces, eso es lo que les traía esta noche para compartirles en lo que es lo de la ley HIPAA. Creo que les cubrí lo más importante de la protección de la información de salud y algunas situaciones puntuales de lo que es la HIPAA. Ok, Así muy que, bien, profesor. así que muchas gracias ¿Hay por su alguna atención. pregunta o comentario? Pueden hacerla.